Ya se está grabando. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación, gracias por este tema que la verdad es un tema muy importante y que justamente le decía yo a Lina que mañana voy a hablar acerca de esto del sexo en medio de este mes del amor y la amistad. Pero bueno, les pongo aquí pues ahora sí que la presentación, Sexualidad Redimida, el Ministerio Estudiantil lo está organizando y bueno, sin duda es un tema muy relevante. Voy a estar por acá. Y qué mejor que poder hablarlo dentro de la iglesia, ¿no? Yo sé que está basado en un libro y este libro, la verdad es que los animaría yo a todos a que lo puedan leer, porque es un libro escrito por expertos en el tema, es decir, personas que han tenido experiencia con cientos o quizás miles de pacientes y eso le da una solidez y le da un soporte muy importante. No es un libro hecho por una persona que no sabe de qué está hablando, ¿no? Y definitivamente, para todos ustedes que están escuchando, cuando hablamos de sexualidad, estarán de acuerdo que puede ser todavía un tema tabú para muchos de nosotros. No es tan fácil, inclusive les quiero ser abiertos, de repente, inclusive dentro de la iglesia, no es tan fácil que se aborde este tema. Y fíjense, la manera en cómo ejercemos nuestra sexualidad puede traer gran satisfacción o puede traer un terrible dolor. Entonces, imagínense, veo a muchos jovencitos, todos mucho más jóvenes que nosotros, pero qué mejor que aprender cómo vivir esa sexualidad de una manera sana. La realidad es que a mí me hubiera encantado desde la edad tuya poder haber aprendido varias cosas que me pudieran ayudar, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? ¿Te has preguntado? ¿Dice algo? ¿No dice nada? ¿Tú crees que sí dice? La realidad es que dice muchas cosas, ¿no? Fíjate, justamente estoy leyendo ahorita pasajes donde la Biblia dice muchas cosas, desde prohibiciones severas en cuanto a sexo fuera del plan de Dios. Le comentaba yo a Lina que imagínate un mundo en donde la gente no tuviera idea y imagínate que estás viviendo en tiendas de campaña y de repente te gusta la que vive en la tienda de campaña de enfrente y resulta que es tu prima y tú no sabes y tienes relaciones con ella y luego te gusta la esposa de un amigo tuyo y tienes relaciones con ella y la Biblia te habla de muchas de esas relaciones que no debes tener por todas las implicaciones que puede tener. Pero también tiene un libro dedicado al amor sexual en la pareja. Algunos le llaman el libro prohibido, pero no tiene nada de prohibido, que es el libro de Cantares, ¿no? La realidad es que la sexualidad es parte importante de nuestra vida. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo? Fíjate, esto también es muy interesante. El sexo está presente en las escrituras antes de que entrara el pecado. Quiere decir que es algo bueno, es algo grandioso siempre que se haga dentro del plan de Dios, ¿no? Por ejemplo, sexualidad y Dios, ¿no? Aquí, algunas preguntas. ¿Dios y sexo en la misma conversación se ve como algo inapropiado? ¿Es un sacrilegio? O sea, no, tienes que separar a Dios del sexo, o sea, no puede estar junto.
Y yo sí te quiero decir que en algunos grupos religiosos se ve así, ¿no? ¿Qué relación puede tener el uno con el otro? ¿Qué relación puede tener? Mucha, muchísima. La realidad es que no es algo inapropiado. El mundo o la religiosidad mala te puede hacer ver que el sexo es algo inapropiado, pero no. Y la otra es nuestra falta de conocimiento. Si nosotros no sabemos mucho, lo podemos ver mal, ¿ok? Y podemos aprender a ejercer nuestra sexualidad de manera sana. Esto es increíble. Aquí, por ejemplo, Jesús debe ser el Señor en cada área de nuestras vidas y Dios nos habla en cada una de ellas y esto incluye la sexualidad. No puedes separar. No, sí, Jesús va a ser mi Señor en las finanzas, va a ser mi Señor en la manera en cómo trabajo, pero lo voy a sacar de la sexualidad. No, no, así no funciona, ¿no? Y fíjate, las personas a menudo tratan con falsas creencias sobre el sexo, así como lidian con dolor, frustración, confusión y miedo en esta área de la vida. Todos podemos tener un sinfín de ideas que a la larga no son correctas y eso nos puede traer mucha frustración. Algo que yo también me cuestionaba, ¿no? Tal vez para muchas personas piensan que si tú eres religioso, o sea, imagínate, nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Tal vez muchas personas dicen, seguramente ellos no disfrutan ni tantito de esa área, ¿no? No, ellos no, persígnate, no, esa área no. La realidad es que no. La realidad es que yo, conforme he ido conociendo a Dios, me doy cuenta y Dios quiere que disfrutemos, pero en su plan. Y en su plan, de verdad, puede ser una experiencia súper especial. Sí, pues Dios nos hizo seres sexuales, chicos. Él fue el que nos creó y Él quiere que nosotros podamos disfrutar la sexualidad dentro de su plan, ¿no? Y es muy importante que si algo Él nos quiere decir, nosotros pongamos atención, o sea, qué es lo que Él nos quiere hablar, porque siempre nos va a dar como esos mejores consejos, ¿no? Él nos hizo seres sexuales y quiere que disfrutemos nuestra sexualidad, pero dentro del matrimonio. Y la verdad es que es un regalo hermoso el que Dios nos ha dado a través de la sexualidad y Él quiere que nosotros podamos aprender a cómo llevarla de una manera responsable. Y también a través de la sexualidad, pues se genera algo increíble que es una nueva vida, ¿no? Nosotros estamos aquí en la tierra por eso, ¿verdad? Porque hubo una relación que trajo esa nueva vida y Dios nos da ese increíble regalo, o sea, de poder reproducirnos, de poder traer otra vida aquí a la tierra. Eso es algo increíble. Y bueno, fíjense que Dios ha diseñado la sexualidad para que nosotros podamos conocerlo a Él, así como Jesús y Él se conocen, y que de esa manera nosotros podamos conocerlo más profundamente. Ahorita Andoreni les va a explicar de qué se trata eso, cómo es esto de conocer a Dios a través de la sexualidad. ¿Cómo es eso? Explícanos, Andor. Hace un tiempo, me acuerdo que empecé a estudiar una palabra en hebreo, ¿no? Quiero aquí leerles esto, ¿no? Una visión bíblica de la sexualidad. Jesús dice en Juan 10, versículo 14, mira, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta palabra conocer es una palabra griega, como dice aquí, que es gnosko. Gnosko, conozco, ¿no? Hasta se parece. Y fíjate, se usa en Mateo 1:25, donde está hablando acerca de José y María, y dice que
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto de no la conoció a María, caray, ¿cómo no la va a conocer si se iba a casar con ella? ¿No? ¿Sabes a qué se refiere? A que no había tenido relaciones sexuales con María hasta que nace Jesús. A eso se refiere. Y en el Antiguo Testamento está la palabra Yadá, que es, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. También la traducción es Reina Valera. Pero esta palabra Yadá y la palabra gnosco significan conocer, pero específicamente a un nivel de intimidad sexual. Conocer aquí es relación sexual, pero es la misma palabra que Dios usa para hablar de cómo Él quiere conocernos, cómo Él quiere tener esa relación con nosotros. Sí, estos verbos denotan intimidad. Entonces, fíjate, lo que aprendemos al estudiar estos verbos es que esa intimidad de la relación sexual está relacionada con la intimidad que Dios quiere tener con nosotros en nuestra relación con Él. Es una relación en la que nos conocemos a profundidad. Obvio, con Dios es algo espiritual, ¿no? Porque Dios es espíritu. Entonces, estos verbos denotan que la relación sexual va mucho más allá que algo físico. La relación sexual realmente en el punto de vista de Dios, en el plan de Dios, es algo mucho más que simplemente algo físico, nada más, ya, ¿no? No es como fui a correr con alguien, no es como un deporte, es algo de una unión total y completa. Y es lo que Dios quiere construir con nosotros, ¿no? Eso es lo que Dios quiere construir con nosotros. Entonces, cuando tú ves estas palabras denotan la visión bíblica de la sexualidad, lo que Dios quiere entre nosotros, ¿no? Ese tipo de cercanía, eso que bueno, yo quiero ser muy abierto. Antes de conocer a Dios, mi visión fue totalmente influenciada por lo que te enseña la cultura en la que vives, por la sociedad. Y aprender esta visión dentro del plan de Dios fue algo completamente nuevo, pero increíblemente satisfactorio. Ahora Lina les quiere compartir algo. Sí, así como veíamos cómo Dios quiere que nosotros podamos tener esa relación, ¿no? Conocerlo íntimamente, profundamente, también puede suceder lo contrario. Y fíjense que a mí me ha llamado mucho la atención que hay escrituras en la Biblia donde Dios utiliza palabras, pues palabras fuertes para expresar cómo Él se siente cuando Israel pues le daba la espalda y se iba tras otros dioses, ¿no? Él habla y utiliza un lenguaje sexual, utiliza un lenguaje sexual para expresar su sentimiento de cómo él estaba cuando el pueblo de Israel se alejaba, como qué tipo de lenguaje. Él decía, ustedes han cometido adulterio, ustedes se han prostituido, ustedes han fornicado. ¿Y sabes por qué utiliza esas palabras? Porque para nosotros, chicos, cuando hemos tenido, por ejemplo, una traición, ¿no? Una traición en ese nivel, ¿no? Por ejemplo, de un adulterio en una pareja, en un matrimonio, el dolor que nosotros sentimos es un dolor muy fuerte. Y Dios utiliza esas palabras para que nosotros que podemos identificarnos con esto, entendamos lo que significa para Él que nosotros nos alejemos de Él, lo que significa que nosotros prefiramos conocer otras cosas, ¿no? Entregarle nuestro corazón a otras cosas que no son Dios. Entonces, esto es algo importante que necesitamos ver.
Y bueno, el objetivo, lo que Dios desea en verdad es que nosotros podamos conocerlo íntimamente, pero que también en una relación de pareja, o sea, podamos conocernos a ese nivel de profundidad y de intimidad, pero en el matrimonio. Y fíjense lo que esto implica, ¿no? Podemos ver aquí, una intimidad profunda, emocional, espiritual y física. Dios usa estas palabras para describir el sexo. Es decir, lo que Dios espera es que experimentemos no algo físico ni casual, ¿no? Porque hoy Así es, ¿no? esa es la visión de hoy, o sea, hoy se reduce a eso, se reduce a, ¿cuál intimidad profunda, emocional, espiritual? O sea, no, algo rápido, algo casual, algo que, quién sabe si te vuelva a ver, ¿no? Y lo que debería de ser maravilloso, se reduce a algo así. Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿cuántas personas no han perdido el número de parejas sexuales que han tenido? O sea, que ya tal vez ni se acuerdan de quién era, no, ya ni me acuerdo, no sé cómo fue. Sí recuerdo que pasó algo en la noche de anterior, pero ha llegado a tal punto que se ha perdido completamente la visión de esa unidad, esa intimidad, eso que de verdad es lo más valioso de la sexualidad, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Este es el punto. ¿Cuál es el resultado? Cuando estamos fuera del plan de Dios y tú te unes con alguien, pero nada más así, físicamente, al final el resultado es mucho vacío, mucha falta de encontrar eso que estás buscando, esa necesidad de esa intimidad y esa cercanía en una relación. Y sigues quizás buscando, es como esa sed que nomás no se llena, porque no se llena con algo físico. Tiene que, dentro del plan de Dios es algo mucho más importante. Y bueno, al final nos dejamos guiar por lo que la cultura dice. Y fíjate, los medios nos venden fantasías. Los medios te dicen, mira, no importa, estamos ahorita viviendo tiempos en los que vete a vivir con ella, si no funciona, pues ya, ¿no? Entonces, al final, cuántos has tenido, ¿no? Los hombres, yo pienso, ¿por qué ya no se quieren comprometer? Porque quizás es tan fácil tener diferentes parejas sexuales, pero se privan de encontrar esa intimidad, cercanía con alguien. Se privas, ¿no? El resultado no es bueno. Los medios te venden versiones distorsionadas del sexo. Todo lo que ves, todo lo que ver mujeres desnudas en los medios, ver pornografía, es una visión distorsionada y es algo que no es real. Estaba viendo, analizaba esta palabra, la palabra versión y la palabra perversión. ¿Qué es lo único que le agregas a uno? El per. Versión es, digamos, la versión delante de Dios es la intimidad sexual dentro del matrimonio. La perversión es la versión que se desvía de su curso, que se invierte. Por así decirlo, la perversión es la versión pirata. ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas de los videos de las películas pirata? ¿Qué decían? Las películas piratas se ven mal, pero tú te ves peor. Y la realidad es que eso es lo que nos quiere vender la cultura, una versión chafa, una versión que no es lo mismo y que los resultados jamás van a ser los mismos. Por eso, como dicen por ahí, ojo, no te vayas a dejar llevar por la versión que no es la del plan de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? La Biblia
y esto es increíble, incluye una gran cantidad de instrucciones claras sobre cómo vivir nuestra sexualidad a la manera que Dios quiere. Esto incluye cuándo y cómo practicamos la sexualidad, cuándo y con quién tenemos contacto sexual y cómo debemos vernos nosotros sexualmente, cómo debemos hablar sobre el sexo y cómo debe de ser la sexualidad en el matrimonio. La sexualidad es un regalo que Dios nos dio y que debemos ejercer con responsabilidad. Pero fíjate, lo increíble, por si no lo crees o no lo ves, es que Dios nos da mucha dirección. No estamos perdidos en medio de la nada, sino que Dios nos da mucha dirección. Entonces, fíjate, por lo mismo, tenemos que ser responsables y tenemos que investigar en la fuente correcta, las escrituras. Algo que a lo largo de estos años he aprendido, miren muchachos, los mayores remordimientos que tiene la gente, ¿sabes con qué tienen que ver? Con pecados sexuales. Las mayores cosas que la gente a veces quiere ocultar y que no quiere que nadie sepa, no esto que nadie lo sepa, tienen que ver con pecados sexuales. Difícilmente alguien llega y le dice a una persona, a un pastor, híjole, es que esto ya no lo aguanto, ya no lo soporto. ¿Qué es? Esto me lleva, tengo remordimientos desde hace 10 años. ¿Qué es? Es que me quedé con el cambio. Honestamente, eso no es algo que te va a estar ahí dando remordimiento durante 10 años. Pero cuando tú llegas y dices, es que, ¿sabes qué? He estado ocultando esto, he estado teniendo relaciones fuera de matrimonio, he estado engañando a mi mujer, he estado esto, aquello. Por lo mismo, es bueno que Dios nos ayuda a llevar nuestra sexualidad de la manera correcta. Y sabes, al final, ¿para qué nos va a ayudar? Para no tener esos remordimientos. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es súper importante. Y lo otro, el otro punto aquí también es la familia y la sexualidad. ¿Cómo es tu familia en ese sentido? Porque de alguna u otra manera todos vivimos esto dentro de nuestra familia, ¿no? Tal vez algunos eran muy abiertos, algunos eran muy cerrados. ¿Cómo fue en tu caso? Platicaba con Lina, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, sé pláticas de eso. Y recuerdo que iba yo a un club deportivo y en el club deportivo un día a todos los que tenían nuestra edad se los llevaron a que tuvieran relaciones con prostitutas y a mí no me llevaron. Recuerdo que un día mi papá me dijo así de la noche a la mañana, oye, yo creo que tú ya deberías de tener, no me acuerdo si me dijo sexo, me dijo, deberías de tener relaciones con alguien, ya es hora, y yo así, ¿no? O sea, creo que tenía, no sé si 17, 18 años, y yo, la primera vez que me habla mi papá de eso y eso me dice, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo fue el tuyo? Porque, fíjate, estos son algunos ejemplos que tal vez reflejan cómo fue tu caso. Número 1, sí, tuvimos una charla sobre el sexo. Mi padre me dijo básicamente, entonces ya sabes cómo funciona todo, ¿verdad? Eso de las aves y las abejas, fabuloso. Y eso fue todo. Mi madre nunca habló de eso conmigo, nunca. El mensaje que recibí en la niñez fue que era un tema tabú. Creo que mis padres pensaron que si evitaban hablar de ese tema durante un tiempo suficiente, yo lo resolvería por mi cuenta. Mi madre solía decir, todos los hombres son malos. Tuve muchos novios. Varios de ellos me violaron, hicieron comentarios o me tocaron de maneras realmente horribles. Fíjense, el libro te da varios ejemplos de cómo pudo haber sido, cómo se habló en tu familia acerca de esto. Y mira, esto que leemos aquí, yo te pregunto, si tú escribieras el número 5, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu historia?
Híjole, en mi caso se habló, en mi caso no se habló, en mi caso tal vez un tío abusó, en mi caso no, nos dejaban hacer lo que queríamos, ¿no? Yo le he contado a Lina, un amigo de la infancia que tuve, que me dejaron ir a su casa y estuve un fin de semana en su casa y sus papás se paseaban desnudos. Entrábamos a su alcoba y estaban ahí desnudos y yo decía, ¿qué onda? Y este chavo, pues no sé todo lo que habrá afectado su manera de ver la sexualidad, ¿no? Pero mira, yo quisiera animarlos, chavos, y tal vez ahorita algunos dicen, híjole, es que aquí está mi papá o mi mamá oyendo, yo lo que te animaría es a que tengas esta plática con alguien de confianza, que le digas, mira, en mi caso fue así o está siendo así, así y asado, pero que lo hagas con alguien que te dé la confianza y que te pueda dar una perspectiva saludable, ¿me entiendes? Porque si lo haces, mira, si yo lo hubiera hecho a esa edad con alguien de mi escuela, hubiera dicho, vamos a reventarnos, vamos a ir con la mayor cantidad de chicas, y esa es la sexualidad sana. No. Ten esta plática de cómo ha sido para ti en tu familia con alguien que te pueda ayudar y así puedas tener una visión de cómo Dios desea que lo vivas. Fíjense que, por ejemplo, en mi caso, yo fui criada entre 5 varones, yo soy la única mujer, y nunca tuve pues sí, una educación en esa área tan importante, ¿no? Yo me acuerdo y luego yo se lo he comentado a Doreni, no sé si lo he comentado a Carito, creo también, pero que mi mamá lo único que me decía es, no vayas a fracasar, ¿no? Así me decía, no vayas a fracasar como mis primas, y ay, no, me da mucho coraje que me dijera eso, pero la única que me decía, o sea, no me decía más, no me decía, hija, ten cuidado, mira esto, lo otro, vamos a hablar, ¿tienes alguna duda? O sea, no había más información y lo único, o sea, que me decía era eso, como, no vayas a fracasar, ¿no? Y yo creo que, o sea, pienso, ¿no? Que tal vez ella misma no recibió una educación en esa área porque pues nuestros padres, o sea, vienen ahora sí que de otra generación, nosotros mismos somos de otra generación. Los chicos de hoy están expuestos a un montón de información en las redes, ¿no? En la escuela, desde quinto, yo me acuerdo, les empiezan a hablar acerca de la sexualidad y de la manera en que se pueden cuidar, y es impresionante, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, pues no, y yo les comparto esto que pasó conmigo. Sí, y en mi caso, yo les dije que casi no hubo nada, o sea, tampoco. Y mi familia no podría yo decir que era muy conservadora, pero ante ese silencio, yo tuve que como ir cavando mi propio camino. Ahora, gracias a Dios, nunca hubo abuso dentro de mi familia hacia mí, ni yo me enteré que hubiera abuso a ninguna de mis hermanas. Entonces, de alguna manera, creo que aunque sí se me metieron muchas cuestiones erróneas de la cultura, creo que fui haciendo mi camino hasta encontrar a Dios y bueno, ya, Dios cambió las cosas, ¿no? Luego, algunas situaciones que influyen en la visión que tenemos sobre la sexualidad. Lo que experimentamos en el área de la sexualidad, sea esto positivo o negativo durante la infancia y la adolescencia, es obvio, pero obvio que lo que experimentamos, bueno o malo, al final va a afectar en cómo vemos las cosas, ¿ves? Recuerdo muy bien dentro de la iglesia, estábamos aconsejando a una pareja y ella estaba muy temerosa, asustada de tener intimidad con su marido por las experiencias que había tenido en su juventud. Luego, número 2, crecer en una familia donde se habla de manera simple y abierta de cómo se hacen los bebés y donde los padres dan la libertad de hacerles preguntas. No hablar de ello influye de manera negativa en cómo se experimenta la sexualidad siendo adolescentes o adultos. O sea, si había
un silencio o había apertura, ¿no? Todo puede cambiar, ¿no? Sí saben que los hijos vienen con la cigüeña, ¿no? ¿Sí sabían eso? Nah. Los trae la cigüeña. De París. De París. No. Entonces, si tú, bueno, algunos los han de traer, a nosotros no de París, nos han de traer acá del sureste de México, más morenitos. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo se hablaba en tu casa, no? ¿Cómo eran las cosas? Número 3, comentarios despectivos, incomodidad para hablar sobre sexo, culpa, vergüenza, relaciones sexuales negativas entre los padres, ¿no? Si tú escuchabas a tus papás peleando por eso, ¿no? Cada una de esas cosas distorsiona el desarrollo de una sexualidad saludable, ¿no? De alguna manera, estoy seguro, todos nos exploramos alguna vez, ¿no? Y si alguna vez te estabas explorando y alguien por ahí te vio, ¡ay, tú, no, jamás, ¿no? Y tú, híjole, pues hay algo malo aquí, ¿no? Seguramente. Entonces, pudo haber sido muy negativa la manera en cómo ¿cómo te enseñaron en tu familia? Tal vez no, depende. Pero ¿saben qué? Independientemente de cómo haya sido, lo que a mí me anima y me emociona es que Dios nos puede ayudar a sanar y a cambiar la manera en cómo lo vemos. Hay varias escrituras que hablan al respecto. Mi esposa las va a leer. Sí, quiero compartir con ustedes estas escrituras. Y aquí lo que leemos en estas escrituras, chicos, es el corazón de Dios, el corazón de Dios para cuando nosotros hemos sido a lo mejor afectados, cuando hemos pasado a lo mejor por alguna situación aterradora, ¿no? Algo que nos ha lastimado, algo que nos ha vulnerado y me impresiona el corazón de Dios. Vamos a leer la escritura. Dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Salmo 147:3. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 18:3. Y Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. La verdad es que el hecho de que nosotros podamos comprender, o sea, entender cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros sentimientos y lo que experimentamos en esta área y saber que sin importar si hemos tenido a lo mejor alguna experiencia negativa, Dios puede hacer nuevo tu corazón, sanarte, ayudarte a tener esa visión bíblica de la que hablamos, como restaurarla. Eso es algo increíble y es muy especial, o sea, que podamos tener esa ayuda de Dios. Dios quiere hacerlo y que lo veamos como como decía ahí, nuestro escudo, ese refugio con quien podemos ir y hablar al respecto de todas esas cosas que tal vez hemos experimentado y que nos han hecho ver la sexualidad a lo mejor de una manera no buena, no a la manera que Dios quiere que la veamos. Es de verdad, ahorita que Lina leía, me emocioné de entender que de verdad Dios, independientemente de dónde estemos, de dónde vengamos, puede ayudarnos. Amén. Es más, yo creo que realmente las personas que deciden tener una relación con Él y hacer las cosas en su plan, van a vivir la mejor sexualidad de todas las personas. Los que escribieron el libro, bueno, ella es experta y es consejera sexual. Y tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en casa y nos decía de casos que trata tan complicados. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de una buena manera. Y esto es algo que no me hace sentir orgulloso, pero yo viví mi sexualidad en mi plan, a mi forma,
y el resultado fue tan triste, tan terrible y me dejó tan vacío que esa fue una de las razones por las que quise acercarme a Dios. O yo no decía a Dios, yo decía acercarme a algo que me ayude. Entonces, Dios lo puede hacer y no solamente te lo comento yo, he visto muchos casos donde personas que venían completamente rotas y quebradas, Dios les enseñó a vivir su sexualidad de una manera diferente, ¿ok? Entonces, eso es muy especial y te animo a que platiques cómo te ha ido y cómo es tu familia. Punto número 3, la necesidad de contacto físico y conexión. Vamos a irnos ya un poco rápido porque ya Andrea se me quedó viendo así como ya es tarde, pero bueno, este es un tema que yo exploro por primera vez y he aprendido a entender la importancia, ¿no? La importancia de esto, la necesidad del contacto físico. es muy importante. Sí, aquí pues las parejas de novios o las parejas de comprometidos se pueden preguntar hasta qué punto, o sea, podemos como tocarnos, ¿no? Los papás se preguntan como, bueno, mi hijo ya creció, antes lo abrazaba, lo besaba, lo estrujaba, ¿no? ¿Debo de seguir haciéndolo o ya no debo seguir haciéndolo? Porque hay papás que dicen, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá decía, abrazo de oso, y me daba así, ¿no? Pero ahora me hace, y yo, pues sí, extraño que me abrace, ¿no? Pero ese es un punto importante, ¿no? Y también a lo mejor habrá quienes se pregunten si, o sea, ¿cómo debemos de abrazarnos quienes somos hermanos sanguíneos? Porque, decía Loreni, ahora, o sea, hay toda esta situación de no vulneres mi espacio, ¿no? De ser como acusados por acoso, a lo mejor, ¿no? Estamos en esta área, es algo muy, muy, muy delicado que, bueno, queremos compartirles. Pero miren, la realidad es que necesitamos, o sea, necesitamos ser tocados. Yo recuerdo esos tiempos ahí en la prepa donde nos tirábamos todos en el pasto, ¿no? Así ahí como si fuéramos lagartijas tomando el sol, ¿no? Y uno en tus piernas, otro acá, así nos tirábamos y era una etapa muy padre, ¿no? Ahora, y los estereotipos entre hombres, sobre todo, no vas a llegar a abrazar al hombre, ¿no? Tenemos que ser fríos, tenemos que ser calculadores, pero la realidad es que necesitamos esto, necesitamos los abrazos, ¿no? Dios sabe que lo que necesitas, háblale acerca de esto, lleva tus necesidades a Él y tenemos que tener cuidado de no llevar esas necesidades a otro lado, pero es importante hablarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Qué tan importante es eso para ti? Yo lo necesito mucho, yo soy muy así. A mí, la manera como mi mamá me tocaba era cuando andaba en shorts, me agarraba y me daba así sobre mi muslo, ¡plas! Y me dejaba rojo, pero ese era su manera de expresarme su cariño, pero también era muy abrazadora y muy besadora. Y la verdad es que yo me volví muy así, ¿no? Luego ya la Carol ya me va a echar de cabeza, luego le hago así, pero he tratado de cambiar un poco. El contacto físico era algo importante para Jesús. Tocó al leproso, a la suegra de Pedro, a la hija de Jairo, tomó en sus brazos a los niños. No solo tocó para sanar, sino para tranquilizar, sostener, ayudar a las personas, a que las personas pudieran sentirse seguras y para servirles. Esto también es muy importante. A veces alguien que está en un dolor muy fuerte necesita un abrazo, alguien necesita que lo tomes del hombro, ¿no? Necesita tal vez que le hagas así, bueno, luego dicen que así no, me dicen, no soy gato, pero necesitan, ¿no? Necesitamos esto. Hombres con mujeres, como mujeres experimentan a veces esa hambre de piel, compartir sentimientos de afecto y el contacto físico afectuoso. Cuando carecemos de ello, las vidas se pueden volver muy áridas o frías. ¿Ok? Yo, fíjate, tengo, por ejemplo, un amigo que sufrió abuso por parte de su hermano cuando era pequeño y una de las terapias que él lleva
es terapia de abrazos para sanar. Y yo decía, híjole, no, pero obviamente dentro de un contexto controlado. Son abrazos así, sanos. Sí, fíjense que, bueno, el contacto físico es algo saludable, es algo que todos nosotros necesitábamos, ¿no? Leíamos en el libro, y ya lo había escuchado yo antes, que hay personas, por ejemplo, que se contratan en hospitales para tener el contacto piel a piel con los bebés, para que puedan como sanar, que puedan estar mejor, ¿no? Los bebés. Yo veía en lo que nos explicaba Sartito Andoreni que las vidas pueden hacerse áridas cuando no hay ese tipo de afecto, esas demostraciones de afecto. Les decía yo que pues estuve en una familia donde había cinco, bueno, con mi papá, 6 hombres, y mi mamá y yo, 2 mujeres, ¿no? Y la verdad es que cero afecto, o sea, cero muestras de afecto, o sea, como que nos volvimos así, como dice ahí, áridos. Fue hasta que empezamos a conocer de Dios que eso empezó a cambiar, empezamos a expresarnos te amo, a llegar y abrazar a mi mamá, ¿no? Abrazar a mi papá, aunque a veces no se deja, pero hacerlo, ¿no? Pero todos, o sea, necesitamos eso, esas muestras de ánimo, de cariño, de contacto físico. Yo sí me dejo abrazar, así Sí, que, sí. pero bueno, y miren, eso, necesitamos ser tocados, ¿no? Decía Lina, ¿no? En ocasiones los padres, debido a experiencias propias y temores sobre el abuso sexual, se abstienen de dar cariño o expresiones físicas. Se sienten preocupados de tocar de una manera inapropiada a sus hijos. Yo pienso que lo mismo que decía Lina, ¿no? A veces ahorita hay tanta conciencia, los medios nos llenan de tantas cosas que ya no sabes, pero la realidad es que es una necesidad, ¿no? ¿Cómo debería de ser nuestro contacto físico en la iglesia? Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pero hay iglesias, mira, en Estados Unidos se saludan así, hombres y mujeres, de ladito y ya. No, hombre, un beso en el cachete, no, no son así. Sí debería de haber, pero obviamente siempre con el cuidado, ¿no? El contacto físico cálido, como los masajes, caricias, abrazos y tomarse de las manos, se relaciona con un aumento de la oxitocina, una disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, una mejor circulación cardiovascular, reducción de las hormonas del estrés. Es decir, científicamente está más que comprobado que es algo bueno. Ajá. Pero esto nos lleva al siguiente punto: contacto físico problemático. En ocasiones puede causar disgusto dependiendo del estado emocional, dependiendo de las experiencias negativas sobre ese contacto, o dolor o enfermedad física crónica, o estar en medio de un conflicto. Si estás peleado con alguien y viene y te hace así, aléjate, ¿no? Es decir, miren, este tema se me hizo para mí el tema más, que puede ser más delicado, porque la línea entre tocar de manera sana y saludable y no hacerlo, a veces es muy delgada, ¿no? Y yo me pongo a pensar todas las veces que en una oficina hay infidelidad. Tal vez el jefe un día toca a la secretaria, ay, ¿cómo estás? Estás muy tensa. Pero de ahí empieza a tocar otras partes, ¿no? Entonces, yo aquí a lo que los animo es a que puedan ser abiertos y puedan expresar cómo se sienten en esa área. Fíjense que algo, les comento así rapidísimo. En una ocasión, antes de que yo estuviera casada, ¿no? Iba yo a mi trabajo y me habían dicho que tuviera mucho cuidado. Yo tenía que pasar un puente peatonal, y me habían dicho, ten mucho cuidado porque en ese puente asaltan. Entonces yo siempre entraba a las 7 de la mañana a mi trabajo, estaba trabajando en una universidad y tenía que llegar pues temprano a la uni. Entonces, siempre antes de subir,
siempre me fijaba, o sea, que no viniera nadie, ¿no? O si venía alguien, estar atenta y así. Entonces ese día yo me subí, vi que no venía nadie, iba muy confiada sobre el puente peatonal y de repente pasa un hombre y me pone así una nalgada, ¿no? Y la verdad, o sea, para mí fue, o sea, horrible, o sea, algo horrible. Llegué a mi trabajo y me dijeron, ¿qué te pasó? Porque me dicen, estás blanca. Y me puse ahí a llorar, ¿no? Bueno, la cosa es que eso a mí me afectó mucho. Y de repente, o sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces Santorini llega, yo estoy en la cocina y llega y me toca y yo no lo escuché y mi reacción es una mala reacción, ¿no? Porque me remite y leyendo el libro habla acerca de eso, o sea, de que muchas veces, o sea, tenemos que ser muy sabios en el contacto físico, porque tú no sabes lo que ha pasado con la otra persona, tú no sabes la historia que ha traído, por eso Andolini dice, bueno, abramos nuestros corazones, si hay algo que no te gusta, que alguien hizo, pues sin pensar, o sea, sé abierto, di, o sea, esto a mí no me agrada porque fíjate que así asado, ¿no? Creo que sí, como dice Andoreni, es una área donde tenemos que ser muy conscientes, ser muy sabios y muy considerados. Sí, y por ejemplo, yo los animo a todos que cada día le pidan a Dios por pureza, que siempre mantengan la pureza, como hay una escritura que dice la pureza de sus relaciones, o sea, pero la pureza en general, ¿no? Como abrazo, ¿no? Eh, para tener mucho cuidado. Y ser abiertos es bueno porque, mira, por ejemplo, si tú no eres abierto en esta área, imagínate que alguien te abraza y esa persona que te abraza, pues realmente no le produce nada el abrazo, pero a ti, uff, te descontrola, te puede venir a incluso una excitación descontrolada. Tal vez dices, hay gente así, hay gente que nada más la tocas un poquito y entonces por eso es bien importante hablar. ¿Sabes qué? Mira, te voy a pedir, no me toques de esa manera. Mira, mejor así, ¿no? Mejor asado. Algunas personas son muy sensibles, algunas no. Y lo necesitamos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. La línea es delgada, pidámosle a Dios que nos dé pureza, ¿no? Entonces, Dios sí nos habla de sexo, Dios nos ayuda a llevar una sexualidad sana. En nuestra familia influyó mucho en cómo la vemos y cómo nos vemos nosotros, pero Dios nos puede ayudar a vivirla de la mejor manera. Señores, muchísimas gracias por habernos permitido compartirles. Eso era lo que queríamos decirles esta noche.